¿Pensaste alguna vez en los eventos como ciudades temporales? Hoy hablamos sobre sustentabilidad real, decisión estratégica, cadena de suministros, costos, experiencia del asistente y diseño que prueba compromiso. Quédate que ya empezamos. Bienvenidos a Mate y Eventos, el podcast que busca siempre aportar valor a todos aquellos que amamos este apasionante mundo de los eventos. ¿Y cómo lo hacemos, Ari? Siempre con un mate verde por medio. Ahí va, bienvenida, Gracias. Ari. Muchas gracias. Bienvenida, Ariela. Ella es miembro de Eco Academy, una iniciativa de vanguardia dedicada a educar a productores, gestores culturales, municipios en modelo de negocios basados en la economía circular. Su enfoque busca utilizar la fuerza de las multitudes a favor del planeta, demostrando que la sostenibilidad no es un gasto, sino una ventaja competitiva de triple impacto. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, por el espacio. Muy contenta de estar acá. Nos encanta tenerte y te vamos a exprimir al máximo. Sí. Vos tenés Genial. un montón de información súper interesante, digo, como especialista. Pero queremos arrancar de menos a más, ¿no? Perfecto. La sostenibilidad no es un concepto quizás tan conocido para algunos sí. Pero contanos un poco. ¿Cuál es el concepto de la sustentabilidad? Ahí está. Bien, Ahí salió. perfecto. El concepto de la sustentabilidad en realidad tiene que ver con que nuestras actividades no comprometan a las generaciones futuras. Entonces, ese compromiso tiene que ver con ver de qué manera consumimos, ver de qué manera utilizamos la duración de las cosas que adquirimos y ver de qué manera las podemos reducir esa compra constante que en realidad se basa en un extractivismo constante y eso, digamos, afecta nuestra calidad de vida, llevando a, por ejemplo, crisis de agua, crisis climáticas, crisis de recursos que después derivan por ahí en pobreza, sectores que no pueden llegar a ciertos alimentos. Entonces, es importante entender la sostenibilidad fuera de lo ambiental, que a veces se lo relaciona solamente con eso, Okay. pero la sustentabilidad tiene que ver con decisiones estratégicas para hacer un uso responsable de los recursos. Llevándolo quizás a algo más, pienso en lo cotidiano, sería como lo que vos haces en tu casa, ¿no? Vos no generás, a ver, típico, uno no agarra y va al supermercado y junta bolsas y después las tira, sino que uno guarda la bolsa, la reutiliza. Digo, porque uno tiene esa conciencia, si no quiero generar basura innecesaria. Exactamente. Pero llevándolo a los eventos, estamos hablando de todo un trabajo que se hace de fondo. Exactamente, porque el ejemplo que vos pusiste es individual. Nosotros individualmente tenemos bastante control incluso de lo que compramos, qué desechamos en nuestra casa, pero el problema empieza a surgir cuando los eventos empiezan a ser de gran convocatoria. Por eso vos, al menos lo escuchamos en Sí. varias entrevistas que te hicieron, llamás que los eventos grandes terminan siendo microciudades o ciudades efímeras y esa noción de la cantidad de gente. Exactamente, actúan como laboratorios vivientes, en realidad son como ensayos de ciudades, porque en Argentina una ciudad se empieza a entender como ciudad, depende del municipio, pero a partir de las 10.000 o 30.000 personas. Ok. Mirá. Hay eventos, Claro. incluso en esta temporada, que convocan 200.000, 60.000, 40.000 personas por noche. Sí. Y los eventos o los festivales justo esta temporada de Claro. verano suelen durar 4 días. Entonces, o 3 días. Entonces tenemos que pensar que no es solo un evento que surge en el lugar y aparece ahí, sino que es un evento que genera el movimiento de muchas ciudades Sí. moviéndose. Ni Entonces, hablar, sí. Entonces, claro, ahí hay que ponerle mucha atención a cuáles son los recursos que tenemos, cuáles van a necesitar esa cantidad de personas y cómo hacemos para que no sea un derroche y un despilfarro de recursos. Pienso que en términos, vos mencionaste los municipios, Sí. en términos de país, en términos globales. Ahora, de alguna manera, ¿no? Vos lo estás dimensionando. Sí. ¿Cómo logramos que los productores y los organizadores puedan entender, ¿no? Que realmente el impacto que generan sus eventos, ¿cómo plantean ustedes desde Eco Academy? ¿No? Primero, hacen? la pregunta sería por ahí, ¿cómo se mide un festival? ¿Cómo se mide el impacto de un festival? Y ahí podemos llegar a 3 variables que por lo general incluyen las mediciones de impacto, que tienen que ver con lo ambiental,
con lo social y con lo económico, porque los eventos o festivales no dejan de ser un modelo de negocio que tiene que responder a ciertas cuestiones financieras. Entonces, este triple impacto que tienen los eventos de lo social, lo económico y lo ambiental, también a veces se le suma lo gubernamental, pero cuando empezás a medir ese impacto, puntualmente en el ambiental, uno diría, adentro del evento, es el mayor consumo, el mayor gasto, la mayor huella que puede llegar a dejar un evento. Y en realidad sucede todo afuera, porque basados en nuestra experiencia tenemos que entre el 60 y el 70% de la huella del impacto ambiental de un evento lo generamos nosotros como asistentes cuando vamos. Ah, fuera del evento. Fuera del evento. Ok. O sea, la pregunta sería, o sea, lo que genera mayor huella es el traslado. Ok. Ok, mirá qué bueno. E incluso claro, ha pasado. la logística. Exactamente. Los camiones, el combustible, el humo de los vehículos. Exacto. Las cocinas, si son a gas, Las eléctricas. cocinas. Y también sucede que uno piensa, bueno, voy en auto porque no me queda otra alternativa. Pero sí hay alternativas más sostenibles, como por ejemplo, compartir el auto, llevar a otras personas, hacer una suerte de carpooling. No es lo mismo que viaje una persona sola 20 kilómetros a que viajen 4 personas 20 kilómetros. Y eso empieza a reducir la huella. Entonces, cuando los festivales o eventos no mapean realmente esto que sucede por fuera de los eventos, o la captación de datos la hacen de una manera que no es divertida, porque vas a un festival, vas a divertirte, a un evento vas a divertirte, no tenés ganas de decir, tengo un costo moral encima porque estoy contaminando. Entonces hay que ver de qué manera podemos introducirlo para que las personas también lo interpreten de una buena manera, también los productores puedan hacer uso eficiente de sus recursos. Un ejemplo muy común es el tema de los ecovasos. Mira, claro. O sea, el vaso reutilizable. Y también hay comestibles, ¿cierto? Claro, vajilla comestible. Sí, también. O sea que está bien, vos lo que quizás le plantearías a ese productor que no se focalice solamente en el evento, que nosotros podemos llegar a pensar con sentido común. Bueno, no sé, compramos vajilla descartable o ponemos la señalética para que exista la recolección de residuos, Sí. Sino que vos le decís, no, fíjate qué pasa antes. Exactamente. De hecho, nos ha pasado de empezar a trabajar. Cada vez que nos sumamos a algún tipo de producción, se suma como un eco-manager a la estructura. Está bueno. Al equipo de producción. Al equipo de producción. De las productoras, gobiernos o algunas marcas, es como que tenemos un activo que pasa a ser un eco-manager. Mirá. Y esta persona es la encargada de analizar cuáles son hasta incluso las trazas de los artistas. Wow. Tengo tantos artistas hospedados en este hotel. Tienen que venir, tienen horarios distintos. Bueno, ¿hay alguna forma de que pueda juntar los horarios y traerlos todos juntos? Así hago un viaje y no 4 ida y vuelta. Eso tiene que ver con costos también. Sí. Imagínate con el retiro de residuos. Hiciste una separación, genial, te quedó perfecta. Claro, pero me ha pasado en un festival en la provincia de La Rioja. Llegamos a juntar 160.000 botellas de plástico y después hubo 14 camiones llevando eso. Para la edición siguiente logramos reducir ese traslado casi a la mitad. Claro. Porque ya contemplábamos el volumen, ya contemplábamos el peso, entonces tuvimos menos huella de ese traslado. Sí, podemos dejar en claro que no importa lo que hagamos, siempre genera un impacto. Siempre va a haber un impacto. La responsabilidad es cómo reducirlo. Exactamente. Pero analizar ese impacto te permite también ver fuga de costos. Ahí va mi pregunta, porque te escuchaba y digo, ¿es económicamente útil incorporar la sustentabilidad dentro de mi producción o me genera un costo? Porque eso es uno de los miedos que tienen los que quizás no lo conocen. Que la sostenibilidad es cara, digamos. Es cara y cuesta un montón. Pero en realidad no hay que salir a inventar nada nuevo. A veces pasa que, por ejemplo, voy a tener vajilla descartable. Viene la vajilla común, que la podés lavar, entonces veamos si podemos utilizar eso. Por ejemplo, no sé, en los coffees, el vasito descartable. Veamos si podemos utilizar por ahí el vaso reutilizable, que también para los festivales es una unidad de negocio. Ganan en no tener que tanto tiempo de limpieza post-evento. Entonces, porque claro, utilizás tu mismo vaso todo el tiempo. Utilizás tu vaso todo el tiempo, podés cambiarlo, pero está en circulación y muchas veces pasa que la gente se lo quiere llevar. Sí, claro. Entonces termina siendo vos en esa seña que se le pide cuando van a hacer la bebida, terminás contemplando el costo del vaso. La idea es que no se lo lleven. También me pasó una vez que en un boliche
diseñamos un ecovaso que estaba hermoso. No quedó ninguno. Y teníamos 3.000 vasos para una sola fecha. En el lugar entran más o menos 1.200 personas. Y al lunes no teníamos vasos. Wow. Y yo, dije, salió todo mal. Porque la idea era que el vaso se retornara. Entonces hicimos vasos feos. Los hicimos realmente de otro color. Eran negros, todo, y los hicimos blancos. ¡Qué bárbaro! Sí. Ok. ¿Y dónde más se ahorra con la sostenibilidad en los eventos masivos? Con la sostenibilidad, si vos realizás algunas acciones de eco-canje o acciones que premien que las personas lleven los residuos a ciertos lugares, ahí lo que estás ahorrando es tiempo de hora posterior de limpieza. Y también sabés cómo lo ahorrás viendo qué vas a servir en el evento. En el evento va a haber gaseosas, cerveza y Fernet. Ok, va a haber vidrio, van a haber latas y va a haber plástico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa distribución? Ahora, si viene otro proveedor y quiere servir otro tipo de bebidas, tal vez nos genera un residuo que no teníamos mapeado. Entonces, también hacer esas bajadas ahorra tiempo después de limpieza. Hay un macheo comercial entre las empresas que, por ejemplo, vos mencionaste, Fernet, por decir algo, o alguna cerveza. Sí. Ellos pueden colaborar, porque de última dicen, bueno, quiero mi marca. ¿Y eso sucede? Sucede mucho. Entonces ahí sí hay podríamos decir que una optimización de costos. O hasta incluso la sostenibilidad trae sponsors, porque por ejemplo, una marca de cerveza que tenga latas, por ejemplo, si sponsorea un evento, pero al final del evento está lleno de sus latas, la foto final a la marca no le va a gustar. Y una marca no te va a sponsorear el retiro de basura. Te va a sponsorear una activación que haga que la persona interactúe y que termine con el depósito de un residuo. Ahí vas cambiando un poquito digamos, comportamiento que tenemos. Y ahí la marca recibe como un punto de contacto positivo con el fan, con el visitante. Y ahí hay un valor de marca que está bueno. Entonces a las empresas les interesa apoyar ese tipo de activaciones. Está bueno. Es muy poco probable que una activación ambiental alguien te diga que está mala. A lo sumo pueden acusarte de greenwashing, que es en lo que no hay que caer, por eso siempre es fundamental tener datos. Sí. Pero nadie te va a decir, no, salvar el mundo está mal. Explícanos qué significa greenwashing. Ni hablar. Bueno, el greenwashing es cuando vendes sostenibilidad, pero en realidad no hay mucha cosa sostenible detrás. Está clarísimo. Vendés que sos ecológico, pero en realidad tus procesos no respetan ciertas normas para que realmente sea ecológico. O, por ejemplo, no te haces responsable de lo que sucede después de que utilizan su producto y lo tiran. Claro. Esa es la dolencia más grande de las marcas. Es lo que pasa después. Porque hoy todo depende de una foto. Claro. Y puede resultar terrible. De hecho, hay un montón, sucede en las fiestas electrónicas, que la gente graba muchos videos cuando salen de las fiestas electrónicas porque el ruido del PET es terrible. Claro. Entonces, ahí tenés como una molestia ya. Y en algún lado te hemos escuchado, vos hablás de las ecomonedas. ¿Podés ampliar un poco qué son las ecomonedas? ¿Cómo podemos...? Las ecomonedas sirven para educar a las audiencias en hábitos que sean responsables con el ambiente, con ellos, o que les den un plus. Y esta ecomoneda es como un sistema de cambio basado en reciclables o acciones que permitan que el festival sea más sostenible. Ejemplo, no tirar residuos en cualquier lado, hacer una breve encuesta y contar cómo llegaste al evento. Múltiples, sí. Es como que... ¿Y con esa ecomoneda qué obtenés? Con esa ecomoneda vos lo que tenés es algún beneficio. Tenés un acceso a una zona privilegiada, podés tener acceso a las zonas de refresh, donde podés tener agua fresca, wifi o sombra, que es fundamental. Claro. O incluso podés también recibir vía email después o algún descuento o algo, o alguna pulsera también hemos puesto cuando realizan ese breve check-in. Ok, entonces vos lo que le pedís a las empresas es que releven datos. Y por ese relevamiento de datos, que obviamente los tienen que reportar, ustedes le dan estos beneficios. Exactamente. Ok, ¿y funciona? ¿Se aplica? Funciona y se aplica. ¿Tenés algún ejemplo que nos puedas contar de un festival que Sí,
Sí. Te pongo un ejemplo con las cervezas con alcohol y sin alcohol. Ok. Que ahora están muy en auge las cervezas sin alcohol. Nos pasó de trabajar para una marca que tiene sus 2 versiones y nosotros, para alentar este consumo de sin alcohol de las cervezas, vimos cómo era el proceso de las personas cuando se acercaban a la barra. Y se daba por supuesto que cuando vos ibas y pedías una cerveza en la barra, te daban una cerveza con alcohol. Por default. Exactamente. Ok. Entonces, teniendo en cuenta como algunas nociones de nudging, que es como una teoría del empujoncito, que es de Richard Thaler, un premio Nobel de Economía, que habla como de cómo empujar a las personas hacia que tomen una mejor decisión, pero sin presionarlas para eso. Entonces, sumamos una pequeña pregunta antes que era, ¿cerveza con o sin alcohol? Y uno diría, aumentó, mirá, yo hubiese sacado esa conclusión rápida, hubiese dicho, hubo aumento de cerveza sin alcohol, va a bajar la cerveza con alcohol. Y no, y midiéndolo nos dimos cuenta que había aumentado el consumo de alcohol, pero también había aumentado el consumo de cerveza sin alcohol. Entonces ahí puedes hacer otro tipo de estrategias también, y eso es información para la marca. Ahora hablemos de la etapa de diseño del evento, ¿no? Sí. ¿Qué diseño demuestra que realmente hay un compromiso real con la sustentabilidad y no es greenwashing? Bien. Uno que empiece desde afuera del evento. A mí me pasa mucho que me dicen, Ari, quiero hacer sostenible tal festival o tal evento. ¿Cuándo es? En 3 días. No. Imposible. Imposible. Porque estas decisiones incluso también el impacto. A mí me pasaba que yo antes elegía los lugares de eventos porque estaban rodeados de naturaleza, porque eran re lindos, se veían las sierras o se veía el valle, algún río. Y me pasó que un día hicimos un evento y cuando salió el sol me quería morir porque el lugar lo había elegido yo y lo habíamos destrozado. Entonces ahí también empieza a haber esta cuestión de, tengamos en cuenta cuando vamos a elegir un lugar la accesibilidad, si tiene sistemas de recolección de limpieza, si no, cómo vamos a trasladar esos residuos, porque hay municipios que no tienen plantas de tratamiento. Y sucede que se hace, no sé, un evento en un pueblito chiquito o las fiestas nacionales y tenés un desborde si no contemplás esas pequeñas cositas. Inclusive, no sé, te escucho hablar y pienso en... Se me viene la palabra, hay una ingeniería para pensar un evento cuando decís, bueno, vamos a medir todo. Porque medir y cuidar, ¿no? Porque el objetivo son las dos cosas. También entender que nombrás siempre los datos. Es esencial el dato. O sea, no habría un evento que se pueda definir, ¿no?, como sostenible si no tenemos el dato del impacto que generó. No, y ahí caes en el greenwashing y en hacer por ahí estas cosas que se venden como verdes, pero después terminan no teniendo ningún impacto real. Cuando, por ejemplo, se dice que las empresas o las marcas de festivales quieren hacer acciones que sean sostenibles, prestan atención a estos 3 focos que habíamos hablado, no solamente al ambiental y decir soy sostenible porque puse un par de cestos. O soy sostenible porque hay gente que está vestida de verde. Si después yo tengo un informe de sostenibilidad y tampoco sirve el dato per se, o sea, el dato solo no nos cuenta nada. Tiene que haber un análisis de ese dato. ¿Dónde estuvo el nodo de captura de esos datos? ¿En qué horario fue? Y pregunto, ¿no? Estos eventos suelen repetirse. Sí. Entonces, imaginemos el mejor caso que vos tuviste. Sí. ¿El dato del primer evento sirvió para el segundo evento? Muchísimo. Muchísimo. Ok. Mira, y también nos pasó por una cuestión de responsabilidad social. Teníamos un evento donde la gente va a tomar muchísimo vino y durante la salida del evento había muchos accidentes de tránsito. ¿Qué se hizo para la edición siguiente? Se puso un bus que llevaba a las personas y que traía a las personas del evento. Y eso redujo a 0 los accidentes en la salida en la edición posterior. Y además disminuiste la huella de carbono. Aparte. Ahora, perdón, y volviendo un poco a la implementación, porque me quedé pensando en esto. Bueno, yo organizo eventos, quiero incorporar la sostenibilidad y trabajar sobre ello. Te contrato. ¿Cómo inicia tu trabajo? ¿En qué consiste así, puntualmente? Primero, que me presentes todo tu equipo
y Ok. qué se encarga cada uno de cuáles son sus tareas. Nosotros trabajamos con los productores, pero como venimos del palo de los eventos, no los atolondramos con preguntas. Vamos y conseguimos los datos nosotros. O sea, yo no te voy a agarrar a vos el día delante y digo, ¿cuánto consume el generador que está allá? Sería Ok. una Me locura. entorpecerías más que ayudarme. Entonces lo que nosotros hacemos es no entorpecer la tarea del productor y ayudar a que realmente su evento sea sostenible. Entonces esos datos de consumo de energía los encontramos nosotros con el director de técnica. sí, de técnica, el responsable de la electricidad y las barras, del agua. Y después sí mapeamos esta cuestión de cómo llegó la gente al festival en distintos puntos porque es la mayor parte de la huella de carbono que puede dejar un evento. Y una vez que ya mapeaste y averiguaste la data, ¿cómo activan? ¿Cómo sigue? Y una vez que, en realidad con el paneo de información que se puede hacer previo, porque también podemos a veces con una API, nosotros lo ponemos en las plataformas de venta de tickets, y se hace una pregunta que es voluntaria de cómo pensás ir al evento. Entonces eso te permite tener previsión de lugares de parking, te permite incluso hasta generar un nuevo producto. Che, hay mucha gente que va a venir en auto, voy a vender un parking. Voy a sponsorear el parking. Entonces eso... Contá algo vinculado al trayecto que nos habías contado antes de empezar el episodio. Bueno. Que es interesante porque cómo resolviste. Bien. Ahí, cuando hablamos de datos, la pregunta que surge después es cómo adquirimos esos datos en un contexto de festival donde hay 30.000, 50.000, 100.000 personas dando vueltas por todos lados. Y si nosotros nos detenemos a preguntarle a una persona, hola, ¿querés medir tu huella de carbono? La persona probablemente no entienda de qué estamos hablando Claro. y se quede medio trabada. Nosotros tenemos un sistema que lo llamamos check-in verde, que en realidad el discurso donde van todas las personas a captar datos es aspiracional. Entonces no se dice, hola, ¿querés medir tu huella? Sino es, hola, hiciste tu check-in verde. Y el check-in verde tiene 4 campos. ¿Cómo llegaste al evento? ¿Cuánto tiempo estuviste en trayecto para el evento? Porque si preguntamos kilómetros, a mí me arruinás. Yo voy, yo no sé cuánto estoy de un lado y del otro. Kilómetros y después si viniste en auto, si venías acompañado o no. Y con ese dato nosotros ya podemos calcular Está clarísimo. toda la trazabilidad del transporte de la audiencia. Entonces, siguiendo la pregunta que decía Pablo, entonces primero haces un diagnóstico, Sí. conoces al equipo, Exacto. relevás la información previa y después, por ejemplo, tenés presencia en el evento y con un ejemplo a través de la consulta del check-in verde. Exactamente. Y bueno, ese dato, por ejemplo, nos sirvió para saber que las personas utilizaban aplicaciones de movilidad para ir a los eventos Claro. y generar algún tipo de alianza con estas marcas para hacer un código promocional, para hacer alguna invitación, algún pop-up que salga en el celular. O sea que yo tengo una aplicación en mi celular Sí. para elegir un vehículo que me traslade y ¿qué pasa? Y podés aplicar un código de descuento. Por ejemplo. Claro. Porque vas al festival. Exacto. Muy bueno. Sí, bueno, Ari, estamos terminando el primer episodio, Bueno. pero les avisamos a los que se engancharon y dijeron, che, esto es poco. La volvemos a tener la semana que viene, así que no se vayan. Y también coméntenos qué acciones podrías, si es que trabajás la sustentabilidad en cualquier escala, qué acciones tomás o cuáles te gustaría tomar acá en los comentarios. Gracias, Ari, y nos vemos la semana que viene con más Mate y Eventos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.